Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más al programa Turno de Tarde aquí en Onda Fuerteventura en la 91.6. La noticia del día hoy está vinculada con aquel proyecto, el Dreamland, que hoy se ha anunciado que se va a Gran Canaria después del rechazo de las instituciones de Fuerteventura y de los grupos ecologistas. Al final, el grupo de Newport y Lopezán, al parecer, tienen intenciones de edificar ese ambicioso proyecto en la ciudad de Telde. Bienvenidos. Hoy saltaba la noticia en los medios de comunicación que el proyecto Dreamland o la ciudad del cine ya es historia en Fuerteventura. El grupo Newport y Lopezán, uno de los grupos turísticos más importantes de Canarias, se han unido para realizar ese proyecto en la ciudad de Telde, en la isla de Gran Canaria. Pero precisamente hoy tenemos dos invitados que también van a opinar de ese proyecto que se pretendía desarrollar curiosamente en el municipio donde ellos ejercen como cargos públicos. Nos referimos a Julio Santana, candidato del Partido Socialista a la alcaldía del municipio de La Oliva. Julio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias Antonio. Gracias por estar aquí. Y también, como no, Luis Alba, también del Partido Socialista, concejal de muchas áreas de obra. Mucho trabajo por delante, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Bueno, pues ha saltado hoy la noticia de que el Dreamland no se va a realizar en Fuerteventura, o al menos hay un proyecto para realizarlo en Gran Canaria, aunque hasta el momento, según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues no han presentado ningún proyecto. ¿Cómo lo analiza, Julio? Bueno, nada, primero que nada, otra oportunidad más que se marcha de Fuerteventura, si fuera así la realidad, ¿no? Nosotros desde el minuto uno en el municipio de La Oliva, el PSOE de La Oliva, aceptábamos ese proyecto en nuestro municipio, no en la primera opción que proponía el promotor, que era junto a las dunas de Corralejo, entre la autovía y la duna de Corralejo, pero sí es verdad que lo queríamos en nuestra isla y lo queríamos en nuestro municipio. Nosotros pensamos que era una oportunidad para nuestra isla, donde por una vez podíamos haber aprovechado un proyecto de esta envergadura. Y una vez más, Fuerteventura es la isla de prohibido todo o todo no. Estamos ahí, estamos también luchando por el puerto de Corrales igual, que está en el aire también. Y nada, es una pena, pero esto sigue una vez más, una oportunidad más que se marcha de la isla de Fuerteventura. Luis, lo propio, ¿qué opinas de este tema? Importante tema, porque al fin y al cabo era una inversión importante. Y yo creo que la gente no estaba en contra del proyecto, sino de la ubicación. Sí, yo suscribo las palabras de mi compañero Julio Santana. Nosotros en el Partido Socialista en La Oliva fuimos claros, quisimos hacerlo porque sabíamos que nos estaban preparando políticamente un ataque respecto a este tema. Nosotros tenemos y hemos demostrado una personalidad más que destacada y desde el primer minuto dejamos claro que estábamos de acuerdo con el proyecto Dreamland porque en Fuerteventura las personas que viven aquí, yo ya soy padre y tengo una hija que va para mayor y todas las personas necesitan una oportunidad de trabajo y sabemos que el turismo monopoliza ahora mismo el modelo económico en Fuerteventura y todo lo que sea atraer oportunidades, diversificar el mercado laboral es algo que los que tenemos la oportunidad de pasar de estar en política no debemos dejar escapar. Vuelvo y repito, no estábamos de acuerdo con la ubicación que proponía el promotor como primera opción entre las dunas y la autovía, pero sí que estábamos de acuerdo en que el proyecto Dreamland se pudiera promover en Fuerteventura y por supuesto si pudiera ser en La Oliva. Triste en ese sentido porque digo, espero que no nos tengamos que arrepentir de volver a perder una oportunidad que, como digo, vincula a muchas personas y a muchos sectores en la isla en el tema laboral.
Bueno, y aparte de este proyecto del Dreamland, la ciudad del cine, pues estos días también ha sido noticia el Hotel Tres Islas, un establecimiento emblemático, no solo del municipio, sino de la isla, con esa resolución o esa propuesta de resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, que de alguna manera pues daba por finalizada la caducidad de la ocupación del espacio marítimo terrestre. El PSOE, el secretario general, ha dicho, y el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que no se va a demoler, pero sin embargo la incertidumbre de trabajadores y familias pues es mayúscula. Así es, se inicia un expediente, el expediente de caducidad de la autorización que tenía, de la autorización que tenía el río en este caso, para la explotación de esos hoteles en el Parque Natural, en el dominio público marítimo terrestre, y bueno, simplemente de momento lo que vemos y el compromiso que tiene tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo y el PSOE en La Oliva es luchar en contra de ese derribo de ese hotel, ¿no? Primero se empezó con el Hotel Oliva VIP, donde también se hizo una propuesta al Consejo de Estado para que tomara la decisión. En principio se ha caducado esa también propuesta, y en este esperemos que pase lo mismo. Vemos el compromiso, hemos estado hablando con Ángel Víctor, con el presidente del Cabildo también, y nos hace llegar su rotundo rechazo a esa demolición y el apoyo total a esos trabajadores para que ese hotel no se derribe. Como bien dice Antonio, ese no es un solo hotel, un hotel que es referente en el municipio de La Oliva, es un referente en toda la isla de Fuerteventura. Tanto el Hotel Tres Islas como el Oliva VIP ha sido la mayor escuela de hostelería que ha habido en Fuerteventura desde el inicio del turismo, ¿no? Y a partir de ello es como se promueve el turismo en toda la isla, ¿no? No solo en la zona norte, en Corralejo, el Castillo, o en Morrojable, en Pájara, la zona de Pájara. Los hoteles, eso simboliza mucho más que un hotel en un parque natural, simboliza para nosotros futuro porque el número de camas que hay actualmente en La Oliva no es muy alto, y perder esas camas alojativas pues influiría mucho en todo el sector económico del municipio de La Oliva y parte de la isla de Fuerteventura, ¿no? Ahí que suministran de aquí desde Puerto Rosario, las mayores comercializadoras están aquí, el tema de Coca-Cola, Dorada Tropical, todos están aquí, y también influiría también en el negocio de esos establecimientos también en Puerto Rosario. Bueno, y ha sido un referente porque han pasado por ahí cientos y cientos de familias. Además, un tema casi hereditario, hasta 5 hermanos, los hermanos Carreño estuvieron trabajando, se acaba de jubilar uno, creo que Felipe, pero bueno, todos han pasado, padres, hijos y me imagino que está nieto. Luis, no sé si quieres aportar algo al respecto. Nada, como digo, temas que nos vinculan con La Oliva y temas que por supuesto nos preocupan en el sentido de la ansiedad que le pueden suponer a quien más nos preocupa, que son los trabajadores de ese hotel. Muchos amigos, mucha gente conocida, nombraba familia, pues el padre de Julio mismo, que en paz descanse, fue trabajador de ese hotel hasta que se jubiló. Y como digo, vamos a estar, como hemos estado desde el primer momento, con los trabajadores y por supuesto también en base al emblema que suponen esos hoteles para el municipio de La Oliva. Las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, nos tranquilizan porque se compromete, así como le da, digamos que rigor a estas informaciones pues que nos salen este mes. Bueno, pues para la tranquilidad de todos los trabajadores, de las familias, de todos los ciudadanos del municipio de La Oliva y de Fuerteventura, en general vamos a oír las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Me he reunido varias veces con los trabajadores, les he dicho que esos hoteles ahí están, que siguen y que van a seguir, y por tanto calma en el sentido de que pueda haber resoluciones, porque siempre el Gobierno de Canarias va a defender que en estos momentos, desde el 2 de enero del año 2023, esas competencias están en el lado del Gobierno de Canarias. Hay una desproporción en la medida, hay, como le digo, un voluntarismo finalista y que es una locura que hay que frenar cuanto antes. No lo dice la empresa, lo dicen los técnicos, los expertos. No se puede demoler los hoteles porque son 700 familias ahí del tirón y más lo que hay detrás. ¿Entiendes? Que eso sería una bomba de relojería aquí en el municipio de La Oliva y parte de Fuerteventura. Bueno, pues tenemos ya esas declaraciones del presidente Ángel Víctor Torres.
Bueno, parece que tenemos algún pequeño problema con esas declaraciones, mientras los compañeros pues rescatan las imágenes y las declaraciones de Ángel Víctor Torres, pues nosotros continuamos con nuestros invitados. Julio, una legislatura de mucho trabajo, de intenso trabajo, se les ha visto a los concejales del PSOE pues prácticamente desde primera hora de la mañana, pateando pueblos, visitando obras y en definitiva comprometidos y vinculados con el municipio de La Oliva. Sí, bueno, eso lo dijimos desde un principio, lo dijimos también en nuestra campaña electoral, que nosotros no íbamos a estar haciendo ni prometiendo obras faraónicas, ni mucho menos, simplemente escuchar a nuestros vecinos y darle una respuesta a todas esas consultas que nos hacían y incidencias que podían surgir a lo largo del día a día en nuestro trabajo, ¿no? Y así ha sido. Nosotros teníamos ese compromiso, el compromiso de trabajar por nuestro municipio, y lo hacemos desde buena mañana. Incluso muchos trabajadores se sorprende vernos a las 7 menos cuarto, 6 y media de la mañana junto con ellos a la hora de repartir el trabajo, y muchos de ellos se asombran cuando nos ven por las tardes en las reuniones vecinales con otros temas, ¿no? Nosotros en principio de momento no tenemos horario ni de entrada ni salida, y eso es algo que hemos llevado a rajatabla. ¿Y cómo valora en este caso pues la gestión que han venido desarrollando el Partido Socialista? ¿Cómo la valoramos nosotros? Nosotros pensamos que bastante bien. Yo varias veces a mis compañeros, incluso a mis nuevos compañeros ahora que no han tenido el valor de meterse en las próximas listas, les he enseñado nuestras 20 medidas que prometimos en la campaña electoral del 2019, y prácticamente tenemos alrededor de entre un 70 y un 80% ya realizadas, y lo hemos hecho con 4 concejales, ¿no? Y yo siempre se lo he dicho a los compañeros que podríamos haber hecho con 7 u 8 concejales, ¿no? Y lo peor aún, también que hay que recalcar que eso lo hemos hecho con prácticamente año y medio en minoría en el grupo de gobierno. Eso cuesta mucho más. Parece que cada vez que el Partido Socialista gobierna en La Oliva lo hacemos en minoría. Ya lo hicimos también en la legislatura pasada, el tiempo, año y 2 meses que estuvimos con Pedro Amador, donde éramos 7 contra 14 en aquella época, ¿no? Y también es mucho más difícil trabajar en minoría, pero bueno, la cuestión está en seguir trabajando, ¿no? Que los palitos que te pongan en la rueda los puedas quitar tú y seguir avanzando, o las piedras que te veas en el camino, o las quitas, o simplemente te desvías de ellas e intentar seguir trabajando, ¿no? Yo la valoro bien, creo que podríamos haber hecho mucho más seguro si hubiéramos tenido esa mayoría en el Pleno, y sería mucho más fácil gobernar, ¿no? Luis, no has parado, te hemos visto en el Cotillo, del Cotillo saltas a Tindaya, de Tindaya, pues bueno, a Villaverde, o sea, realmente, no sé si has contado los kilómetros, pero son muchos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hemos hecho lo que teníamos lo que en su momento nos comprometimos a hacer. Cuando llegamos a política, todos son buenas voluntades, pero después hay que demostrarla. Yo creo que este grupo socialista en La Oliva ha marcado una tendencia que se tiende hasta imitar. Y eso es positivo, porque quiere decir que lo hemos hecho bien. Siempre desde la humildad, desde la cercanía, desde el dar participación a la gente y desde el hacer las cosas con la gente. La gestión municipal, ayer me decía una chica con la que estuve hablando pues un ratillo, que qué diferencia había entre las ideologías o entre los partidos y demás, y de cómo se gestionaba la política, ¿no? Y le comentaba que esto, más que de siglas, a nivel municipal va de personas, porque al final la gestión municipal no es una gestión legislativa, es una gestión más de ejecución, más de el solucionarle los problemas al vecino, el ser esa mano que agarra a ese vecino que tiene un problema y que se lo intenta solucionar, sea de la índole que sea, ese nexo de unión de la ciudadanía con la política. Es así, y parece sencillo, quizás sea la política más difícil de realizar, porque es aquella donde se exige un resultado y donde esa cercanía pues da lugar a que tengas que dar una respuesta a que todos queremos con la mayor celeridad posible.
Eso solo se logra, como digo, con esa cercanía, pero sobre todo después, para poderlo realizar, con compromiso y con mucho trabajo. Y te decía lo de la tendencia, porque este año tenemos la suerte de haber configurado el que creo que es el equipo más fuerte que ha podido tener esta plancha a lo largo de la historia. Y eso ha sido posible porque ha venido mucha gente se ha acercado mucha gente a querer participar con nosotros. A sumarse al proyecto. A sumarse al proyecto con nosotros. Ha querido venir con nosotros. Se sienten identificados con este modo de trabajar, con este modo de hacer política. Y estamos súper orgullosos a la vez que súper motivados por eso, porque nos ha permitido el hacer un equipo muy fuerte, muy competitivo, muy preparado y que en principio aceptan nuestras reglas del juego, que son trabajar mucho, con un compromiso, con cercanía y con humildad. De todos los proyectos que has podido ejecutar, ¿con cuál te quedarías? ¿Hay alguno especial? Todos son especiales, porque todos repercuten y gratifican a cada sector al que llega. Se me viene ahora a la cabeza, fíjate, la Plaza de las Ares, y seguramente que no sea el proyecto más importante que hemos podido ejecutar, pero no sé por qué se me acaba de venir al nombrármelo, y es por el sentimiento y por el hacerlo con los vecinos. ¿Es fundamental esa coordinación vecinos políticos? Para nosotros sí. Nosotros no entendemos la política como llegar aquí y yo soy el que va a tener el arte o el mal día de decir cómo van las cosas. Yo creo que, por supuesto, estamos aquí, somos representantes políticos, tenemos que tomar decisiones y cuando hay 10, al final tienes que tomar pues una decisión referente al grupo. Pero qué mejor que hacerlo con mayoría, desde el digamos que el acompañamiento mayoritario, y porque las sensibilidades que te traslada cada persona de cada punto quizás sean las más idóneas de desarrollar en cada sitio. Por ejemplo, y ya nos saltamos por ejemplo al Cotillo o a Corralejo, ¿no? Esa sensibilidad que tienen en el pueblo del Cotillo, quizás un concejal que no esté dentro de esa esencia, a no ser que lo escuche y que quiera hacer realidad aquello que le trasladan sus vecinos, pues no lo van a poder realizar. Es más, seguramente que lo que lleve consigo es un rechazo por su parte. Y yo creo que esa ha sido la clave que nosotros lo sabíamos desde el primer minuto, era lo que queríamos poner en práctica. Hemos demostrado, y hoy podemos hablar siempre de hechos y de no promesas, porque hemos empurrado la cabeza a trabajar estos casi 3 años para poder hoy, como digo, nombrar hechos y no promesas, propiciar hitos que hasta la fecha parecían imposibles o decían que no eran posibles. Hemos querido demostrar que la amplia mayoría de las cosas son posibles con mucho trabajo, con mucho tesón y con mucho compromiso. Julio, cuando se gobierna en un pacto, en este caso creo que hay tres partidos, ¿no? En Ghana, sí, empezamos 5 partidos diferentes. efectivamente, Pedro Amador y Marches abandonaron el gobierno. Cuando existen esas confluencias de partidos, incluso de ideologías totalmente dispares, diferentes, ¿cómo se llega a gobernar? ¿Cómo se llega a consensuar proyectos? ¿Cómo se llega en alguna...? Porque habrán habido como desencuentros, sin lugar a dudas. Sí. Pues, por supuesto, desencuentros tenemos incluso yo con mi mujer y cada cual, en el propio matrimonio hay diferencias y un partido, pues entre un pacto, entre varios partidos, pues también lo van a ver, ¿no? La ideología en la política local apenas se nota la diferencia. Ya incluso, te repito, como en la legislatura pasada estuvimos 1 año y 2 meses con Pedro Amador, que venía con el partido de Ghana, el partido de Domingo González, luego el Partido Popular y el Partido Socialista. En el Cabildo de Lanzarote hasta hace muy poco también gobernó el PSOE con el Partido Popular, o en el Arrecife, o incluso en La Palma, ¿no? La cuestión está en, tú lo has dicho antes, consensuar las políticas y las ideas y los proyectos, y intentar no pisar las competencias de uno de otro, pero a veces hay muchas políticas que son transversales y no queda más remedio que ir de la mano de un concejal de otro concejal, o la alcaldesa que es de un partido con un concejal
que en este caso ella ahora entra en el Partido Popular y yo soy del Partido Socialista, y tenemos que ir de la mano en algunas políticas, ¿no? Pero también hemos votado en contra. Nosotros en varias ocasiones ya en un pleno, teniendo diferencias en algunos temas, se lo hemos dicho, le digo, mira Pilar, no lleves esto, porque o si lo vas a llevar, ten en cuenta que nosotros pensamos de esta manera y vamos a votar de esta manera. Lo hemos hecho en varias veces. Incluso la última fue incluso la del tema de cambiar un suelo, una zona verde que pertenece al municipio de La Oliva, al ayuntamiento, en este caso a los vecinos de La Oliva, por un solar a las afueras del pueblo, con las mismas dimensiones y demás, a un promotor turístico para cambiar zona verde por cama. Nosotros le dijimos que no estamos de acuerdo de eso, pero se tuvo que votar, y en este caso salió favorable con el voto de Coalición Canaria. Fueron los únicos que votaron a favor de cambiar una zona verde por más camas, ¿no? Que es algo que yo siempre se lo he dicho. Aquí muchos hablan de la protección del territorio, pero eso se demuestra donde hay que demostrarlo, y en este caso es gobernando, ¿no? Pero bueno, yo creo que está más que claro que el tema de consumir territorios por cama, el partido que más ha hecho eso es Coalición Canaria, y ahí se demostró también. Pero en cambio, ahí se abstuvo el partido de la alcaldesa, y nosotros votamos en contra porque estamos totalmente en contra de utilizar zonas verdes para hacer consumiendo más. Exactamente. Otra de las noticias es que se ha abierto ya la playa del Muellito. Sí, así es. Después de tantos años cerrada. Bueno, un logro también importante porque lo demandaban los vecinos, los turistas. Así es, eso, como dije de un principio, para mí me lo tomaba como un reto personal, y era algo que teníamos que sacar sí o sí, ¿no? Desde que entramos, del minuto 1, empezamos haciendo el estudio de dónde podrían estar esos pozos negros. No, había unos que sí estaban identificados, otros que no. La verdad que escuchar de vez en cuando por la zona de la cofradía, que es donde estaban la gente más mayor del pueblo, que te podría decir, mira, las casas más antiguas son y esa, en aquella época pues no había saneamiento, y por lo tanto tiene que haber pozos negros por ahí, ¿no? Y así íbamos vecino por vecino. Es verdad que teníamos un poco a veces el inconveniente de que ya el vecino era o un extranjero o un peninsular, gente que no era del propio pueblo y que le sonaba chino lo que le estábamos diciendo, ¿no? Pero la mayor parte de ellos, bueno, todos los que hemos ido se fueron cancelando, se fueron uniendo al saneamiento, y poco a poco fuimos bajando los niveles de contaminación en la playa, ¿no? Una de las obras que más remató esa contaminación fue la instalación del vaso estanque en el Muelle Chico, donde está el bombeo que lleva las aguas del pueblo, la parte baja, hacia la depuradora, y ahí se notó muchísimo la bajada de contaminación, pero seguíamos viendo que aún quedaba contaminación. Es verdad que los pozos aunque los cancele, no van a ser automáticamente a dejar de contaminar, porque como sabemos prácticamente todo Corralejo es zona de arena, y por lo tanto con las mareas grandes o mareas vivas, con rebozo, pues esa agua salada llegaría más lejos, y cuando vuelven de vuelta al mar, pues ya vendrían contaminadas al pasar a través de los pozos negros, ¿no? Lo que sí estamos súper contentos y súper orgullosos es que los niveles actuales de contaminación son mínimos, la calidad del agua es excelente, así lo dicen las analíticas, tanto de las que hace de salud pública del gobierno, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, como las que hacemos nosotros. El Gobierno de Canarias lo hace cada 15 días y nosotros las hacemos semanalmente. A nosotros, desde que vemos un pico ya nos ponemos nerviosos, ya nos ponemos a buscar, y hasta ahora hemos tenido suerte que vamos detectando dónde pueden venir esos picos de contaminación. Bueno, una buena noticia, sin lugar a dudas. Estamos en Semana Santa, principalmente el Cotillo y las playas del municipio son las más deseadas por los campistas. Sin embargo, recientemente se busca una solución un poco a reunificar todas esas autocaravanas en una zona en concreta, ¿no? Sí, bueno, de lo que se trata, un servicio que tenía muchísima demanda por el sector de los autocaravanistas, de las caravanas y de los campers, y era este punto de servicio que estamos terminando de instalar en el pueblo del Cotillo, un punto de servicio que le va a permitir a todas esas caravanas y campers vaciar sus aguas grises y sus aguas negras, así como suministrarse de agua potable, pues para el suministro de sus depósitos y demás. Era como digo, un servicio más que demandado, de aquellas cosas que te comenté antes que vemos que han sido posibles, que se pueden realizar, y que solo había que pues ponerse con ello y sacarlo para adelante. Como digo, esto propicia dos cosas. Por un lado, dar un servicio
más que demandado a todo este sector, que es muy amplio. De hecho, la noticia ha tenido una repercusión tremenda, pero también a nivel medioambiental buscamos un poco el que ya no hayan excusas pues para verter esas aguas en sitios discriminadamente. Efectivamente, ¿no? Entonces es verdad que nosotros desde la parte administrativa teníamos que dar una respuesta a eso, porque no puede ser prohibir y no dar una solución. Y en eso nos concentramos para que ahora en esta Semana Santa ya pudieran hacer uso de él, y a partir de ahora pues que tengan ese servicio en un punto tan estratégico, ya no solo a nivel local ni insular, sino a nivel regional, para todo este sector que, como digo, ven las costas del norte y especialmente las del Cotillo como su lugar idílico para llevar a cabo sus vacaciones y su descanso. Y al tener el ansiado camping, esa zona donde se puedan concentrar todas, que ya se lleva muchos años hablando del tema, es difícil. Bueno, ahora Julio seguro que interviene porque lleva con el expediente ya no en particular de un camping. Yo creo que la sociedad majorera y los campistas del norte realmente lo que ellos quieren es regularizar las zonas de acampada. No quieren un camping a las afueras y demás, que sería una opción, que incluso se podría valorar el que se promoviera a nivel privado y que diera un servicio pues para todos aquellos que quisieran utilizar ese tipo de forma de hacer turismo. Pero la gente, los campistas del norte y los campistas a nivel insular, pero nosotros como municipio, y que nadie se sienta mal por ello, por quienes más nos preocupamos son por dar respuesta a los nuestros, a la gente de La Oliva, es el que se regule de una vez la posibilidad de acampar en las zonas más tradicionales de acampada. Y como digo, ahora a nivel cronológico y detallado seguro que Julio lo da muchísimo mejor que yo, porque es el concejal responsable de ello, pero se ha hecho un trabajo que no se ha visto y que estamos todos los días con el gobierno de Canarias apretando, porque nosotros hicimos nuestra parte. Hemos escuchado injustamente aquí en estos medios por parte de algún concejal de Coalición Canaria que en este caso el concejal de Playas tenía la culpa de que hoy en día no estuvieran las acampadas reguladas en el norte. Mire, no hay acampadas en ningún municipio de esta isla. Eso es lo primero, no hagamos demagogia con eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo que no cuando se sabe lo que se ha hecho? Nosotros desde el minuto 1, al igual que la playa, que ya es un hecho, y que las acampadas ya serían un hecho si fuera por nosotros, porque hemos hecho el trabajo. Nosotros desde el minuto 1, este señor, desde el minuto 1, lo que hizo fue coger el toro por los cuernos, nos metimos en el gobierno de Canarias, en la consejería de Litoral, que es el órgano competente, y fuimos y les dijimos que qué hacía falta para hacer esto, y que si estaba prohibido y no había otra posibilidad, que se dijera para poderlo comunicar. Y nos marcaron una serie de pautas que se han ido llevando a cabo, como digo, desde agosto, septiembre de 2020, nosotros entramos en junio, hasta hace un año, que nosotros terminamos con nuestra parte. Un año. Además lo anunciamos. Nosotros en febrero del año pasado anunciamos que mandábamos toda la documentación, proyectos, evaluaciones ambientales y demás, todo lo que se había pedido por parte del gobierno de Canarias, ya estaba enviado por registro de entrada. Además, por eso me fastidia mucho que se venga aquí a hacer demagogia con medias verdades, por no decir mentiras, porque como los registros de salida están ahí, se pueden demostrar en cualquier momento. Todo ese trabajo, todo ese proyecto, el contratar un técnico medioambiental, el que se hiciera un proyecto básico para las zonas de acampada tradicional, el que se consiguiera por parte de este concejal la autorización de los propietarios, porque los terrenos de Mariría, de La Caleta, Beatriz, de Caleta Beatriz, son privados. Tienen dueños, como cualquier terreno en la isla de Fuerteventura. Y había que adjuntar a ese glosario de documentación que nos solicitaban desde el gobierno de Canarias, la autorización del propietario. Entre otras cosas, la autorización del propietario. Y se consiguieron, y están en el expediente, y se pueden traer aquí en cualquier momento. Se pueden traer aquí y demostrar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y no que el concejal de Playa no haya hecho nada en estos años. Quizás sea el que más ha hecho por las acampadas de la historia de la Corporación del Norte desde que se reglan las acampadas a nivel regional. ¿De acuerdo? Bueno, Julio. Bueno, simplemente un poquito para juntar un poquito más de información a la que dice mi compañero Luis, ¿no? Ahora mismo, es que hace 2 días, el lunes,
habló con el director general de Transición Ecológica, el que lleva el Departamento de Protección del Litoral, y está pendiente de un informe del Cabildo que es preceptivo y vinculante. Es lo único que nos queda para todo el expediente. Nos habían dado audiencia por el informe de Costas, donde Costas en principio en la caleta no tiene nada que decir porque no está dentro de lo que es dentro del dominio público marítimo terrestre, y en la zona de la caleta de Beatriz y María es porque pasa la carretera por la zona de costa y que según Costa no teníamos el título habilitante, ¿no? Es la autorización. Ese camino es un camino municipal. Es un camino municipal, está dentro del catálogo de propiedades del ayuntamiento y así se lo hicimos llegar. Y la última respuesta que nos daban es que no habíamos dado información de ese expediente y le tuve que mandar el registro de entrada. No, sí, se mandó. Ustedes nos solicitaron esa información, creo que recordar, el 27 de julio y nosotros se lo mandamos el 6 de agosto. No sé si lo hicieron con vistas a que en agosto no trabaja nadie, pero nosotros sí estábamos trabajando. Estamos trabajando y se le envió esa documentación. Y se la remití toda de nuevo al director y al jefe de servicio. Ahora mismo, la última contestación que nos da, es verdad que ellos, y con razón, hay que ser un poquito empático con ellos son los que están llevando todo el tema de la transferencia de costas y paralizar prácticamente el trabajo de la comunidad de autónoma de Canarias por traerse todo lo que eran las competencias y las negociaciones que había que hacer con el Ministerio, con el MITECO, con el Ministerio de Transición Ecológica, con respecto a las competencias de costas. Hasta ahí bien. Pero ya de último, nos pusimos en contacto y el lunes el director general dice, nos falta solamente el informe que debe emitir el Cabildo porque está dentro de una zona protegida, es una zona cepa y ya solo falta el informe. ¿Y el Cabildo no lo ha hecho? No, de momento yo no sé cuándo se lo han pedido, el gobierno de Canarias se lo ha pedido al Cabildo, pero hasta ahora, hasta el lunes, no se le había remitido a ellos. Yo el lunes, vía WhatsApp, me pongo en contacto con el presidente del Cabildo y le hago llegar esa información. Estamos pendientes para la zona de acampada, en el municipio de La Oliva, de este tipo de informes, sea que si es favorable o es negativo, pero que nos lo hagan llegar al gobierno de Canarias para que nos dé respuesta a nosotros. Nosotros desde el minuto 1 nos hemos puesto a trabajar con el tema de las acampadas. Es una cosa que no estamos en contra de ello para nada, simplemente había que regularlo y lo mejor que hay para dejar de terminar de prohibir es regular. Y en este caso, tanto el ofrecimiento del suelo de la caleta como en esta zona, en la zona de Mascona, la zona norte, entre Cotillo y Majanicho, la caleta de Beatriz y Marería, los propietarios se han puesto en contacto con nosotros y nos ha facilitado ese uso. Cuando sale por ahí la ordenanza insular, donde nombran un montón de sitios donde se podrían acampar, yo no sé si el Cabildo contaba con la autorización de esos suelos. Pues esos suelos tienen propietarios y por lo tanto, si no tienen autorización, poquito pueden incluir para hacer esa ordenanza insular, ¿no? Pueden decir la zona, pero que se pueda acampar ahí sin el permiso del propietario, lo dudo mucho. Como concejal de playa, Julio, hace unos días salió una denuncia a través de las redes sociales de un socorrista, Áncor Cabrera creo que se llamaba, respecto, creo que denunciaba que después de más de 20 años de socorrista en Piedra Playa pues bueno, que lo iban a desplazar a otra zona o algo así. Posteriormente tú desmentiste todas esas informaciones. Me gustaría que lo aclararas un poco. En principio no fue una denuncia por parte de él simplemente da unas palabras que la gente entiende y yo también lo entendí y todo el mundo entiende lo que cuando dice me finiquitan de Piedra Playa parece que lo han echado del servicio. Para nada, es un excelente socorrista, se lo digo de antemano, como todos los que hay ahí. Es que el domingo pasado hubo un incidente en Grandes Playas, justo fuera de hora de servicio de los socorristas, donde tuvo que acudir además los bomberos y gracias a un usuario de playa y al socorrista en este caso del Oliva Beach, pues supieron rescatar dos personas, una de ellas fue directamente al centro de salud, pero la otra tuvo que venir al hospital por la gravedad de su estado, ¿no? En este caso el socorrista lo que pretendía era quedarse, porque él es de Cotillo, y pretendía quedarse en Piedra Playa. Piedra Playa, igual que el resto de las playas, salió licitado un concurso de socorristas y nosotros tenemos unos socorristas que son municipales y en este caso Cruz Roja es el que ha ganado la licitación y tiene que subrogar a todos los socorristas que están en la empresa privada que ahora mismo están haciendo servicio, ¿no? Pero va a ser la empresa privada quien tiene que hacer el control y quien llevará el orden en Piedra Playa, en el lote 1 y el lote 2. El lote 1 es Piedra Playa y La Concha, el lote 2 son la playa de Grandes Playas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros pensamos que lo mejor que puede hacer es que ya reubicar nuestros socorristas en una zona
donde no esté dentro de ese contrato que se ha licitado, y los socorristas que van a ser subrogados, en este caso por Cruz Roja, si presenta toda la documentación, ya que fue quien ha ganado este concurso, pues que vaya ya preparándose en esta zona. Este señor ha tenido un apoyo en las redes sociales porque daba a entender de que iba a ser despedido, cosa que no es cierto, para nada, ni mucho menos por lo menos mi intención es crear un equipo de emergencia donde podamos tener en cada guardia de los bomberos un socorrista. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una persona que se está ahogando fuera del horario de socorrismo, no hay socorristas en el municipio. Entonces, a las 7 de la tarde, que aún hay sol, hay gente en la playa, o a las 8 de la tarde, que aún hay sol en la parte de Cotillo, pues debe haber gente que sea capaz de rescatar a una persona. Es decir, si cuando activan a los bomberos va un socorrista, pues evidentemente ese servicio será mucho más completo. Mucho más completo. Pero es que además tenemos muchas zonas donde no tenemos. Nosotros tenemos 78 kilómetros de costa y tenemos que reubicar nuestros socorristas a esa zona donde no han entrado estos dos lotes, ¿no? Que nosotros tenemos todo desde Corralejo a Cotillo, hasta el faro de Cotillo. Todo eso es un litoral nuestro que está ahora masificado de surferos, masificado de windsurfistas, masificado de usuarios, y nosotros podemos dar también coberturas, en este caso de socorristas, a esa zona. Pero que además, en la isla de Lobo, actualmente están yendo casi 2.000 personas diarias, y ahí no hay servicio de socorrista tampoco. Y podemos poner una pareja de socorristas ahí. Esa es la intención de este concejal, mientras sea concejal reubicar de playa. Reubicar. Exacto. Es verdad que a lo mejor no va acorde con los intereses de cada uno de los trabajadores, pero evidentemente nosotros nos debemos a dar servicio. Si el socorrista, en este caso Ancor, que vive en Cotillo, le viene muchísimo mejor estar en Cotillo, pero es que hay socorristas que vienen de Puerto Rosario y van a Cotillo a trabajar. Yo creo que es un agravio compartido si no, tú te quedas en Cotillo, cuando no tengo la posibilidad de que te quedes en Cotillo, porque esas playas ya están cubiertas por una empresa privada, que además son los socorristas que están haciendo ahora ese trabajo, pero que lo hacen también cuando él está de baja, o lo hace cuando él está de vacaciones, o lo hace cuando está en sus días de permiso, o sus días libres, ¿sabes? O sea, que está cubierto el servicio. El servicio está cubierto ahora mismo por 3 socorristas. Otra cosa no, pero por socorristas, en el municipio de La Oliva, de momento no nos podemos quedar. Y puntualizar, si me lo permite, referente a esto, Antonio, porque está uno a su lado todos los días, al lado de Julio, y este tema le ha tocado. En su momento, cuando salió esta publicación de Ancor, aquello corrió como la espuma, porque la gente, y me incluyo, todos tendemos a enjuiciar en base a algo instantáneo. Oye, vamos a escuchar las dos versiones, vamos a hacernos un juicio de lugar y ya después establecemos nuestras conclusiones, ¿no? Y yo creo que ahí, pues eso, corrió como la pólvora, y yo le dije, mira, Julio, tienes que salir sobre la marcha a la palestra y aclarar esto. Él lo que me dijo ese fin de semana, que lo pasó muy mal, fue que él hablaba en privado con él, que lo prefería hablar en privado con él el lunes. Se pegó 1 hora hablando con él y se entendía pues que ya eso había quedado ahí. A mí no me gustó en el sentido de que públicamente mucha gente nos preguntaba que qué pasó, y yo creo que se debía, ya que se saltó a la palestra por un lado, pues que se saltara por el otro, pero él decidió de manera muy elegante el intentar solventarlo de manera privada. Pero claro, cuando a final de la semana te encuentras ya en supermercados una recogida de firmas donde se dice que el socorrista tal, que se está en contra del despido del socorrista tal por parte de don Julio Santana, oye, tienes que saltar, ya se lo dije, tienes que saltar, aclarar, y si no, salto yo, porque te está haciendo daño personal y esto no es justo. Entonces de ahí fue la carta aclaratoria que a muchos, a la mayoría, ya lo puso, bueno, hasta el mismo Ancor lo ha reconocido, de que no era eso lo que la realidad, y la realidad es simplemente lo que ha comentado Julio. Ha habido una adjudicación de un contrato importantísimo, había una demanda de aumento de socorristas en el municipio de La Oliva desde mucho antes de yo estar en política. Siempre se escuchaba ese tema de seguridad. Se perdieron las banderas azules con otros grupos de gobierno por falta de socorristas que exigía la bandera azul. Y por fin se llega al final de otro trámite importantísimo de muchos años de gestión de un contrato de aumento de socorristas. Esos pliegos establecen, como dice, unos lotes por localización. Y lo único que se ha hecho es que, como no pueden confluir socorristas que pertenezcan a diferentes cuerpos, que cada cuerpo se reagrupe con su personal.
el personal municipal se va a reagrupar para que pueda ser tutelado por el encargado de socorristas, porque un encargado de una empresa privada no puede darle órdenes y no se puede generar ese conflicto, y mucho menos en una playa, cuando de lo que se trata es de salvar vidas, y lo único que se ha hecho es reagrupar. Oiga, el personal del Ayuntamiento de La Oliva trabaja en La Oliva Pueblo, y si tienen que cambiarse a la oficina de tenencia de la alcaldía, se cambia. Ya está. Sus condiciones laborales son las mismas, sus vacaciones son las mismas. Y su horario es el mismo. Y su horario es el mismo, lo que el socorrista tendrá que actuar en la playa que se le solicite y ya está. Quizás se damnificó un poco. Vamos a ver, yo creo que es porque a lo mejor el movimiento de sacarlo de esa playa y ponerlo en otra playa, a él le producía inconvenientes, es normal, de salir de al lado de tu casa a tener que ir hasta Corralejo, pero son socorristas municipales. Es que como si tienes que ir a la playa de Tebeto, como si tienes que ir a Roja. Son los socorristas municipales, son los que tenemos y están ahí a dar un servicio. Tienen que cubrir en todo el municipio. Cobrar. Y que vaya por delante, que no se ha cansado de repetirlo, que es un socorrista en lo profesional como la copa de un pito. Todo el mundo coincide en eso, pero es como todos los que hay ahí. Sí, es que la mayor parte de ellos tienen 20 años de servicio, que se dice fácil, Es 20 años de servicio en la playa, se ven muchas cosas. Y ellos han sufrido mucho con pérdidas de hasta niños. En grandes playas, cuando se enterró un niño en arena, que lo tuvieron que sacar los socorristas, ¿entiendes? Y son los primeros en encontrarse los accidentes de tráfico que hay en grandes playas, la playa del Moro, la playa del Burro, son ellos los primeros que se encuentran esos accidentes. Grandes profesionales, son profesionales. Y a veces cuando se te va alguien, pues lo tienen que pasar. Lo tienen que pasar mal, ¿no? Y todos ellos, a mí me echaban en cara en el pleno de que por qué no lo reconocía sus méritos. No, yo tengo la sana costumbre de reconocerlo públicamente, reconocer los méritos públicamente, pero a todo el colectivo, no a un solo, a todo el colectivo, porque es así. Y llamar la atención, como no, en privado. Eso es la costumbre que tengo yo y creo que hasta ahora me ha ido bien. ¿Vale? Bueno, ya casi en la recta final del programa, hablabas antes, vamos a hablar un poco de la campaña, la próxima cita electoral del 28 de mayo. Hablabas antes de 20 medidas que lleva dentro de ese programa el Partido Socialista. ¿Nos podías resumir algunas? Bueno, las 20 medidas que te hacía antes, la mención que te hacía era la medida que presentamos nosotros en el 19, por eso te decía que habíamos logrado entre un 70 y un 80% de ellas, ¿no? Nosotros las medidas que vamos a hacer es escuchar otra vez, Antonio, seguir escuchando a la gente de nuestro municipio, incluso y a la gente que viene de fuera, porque también se aprende de lo que te dicen, ¿no? Escuchar y escuchar, para luego trabajar. Nosotros no vamos a seguir prometiendo obras faraónicas porque no es mi forma de trabajar, porque no prometo nada que no puedo cumplir, y como normalmente las obras faraónicas siempre dependen de otras administraciones o de otra gente, pues no depende solo de mí, y sé que de mi grupo tampoco, pues no vamos a prometer ninguna de ellas. Pero sí vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos rehabilitando partes de nuestro municipio que estaban totalmente abandonadas, que cuando se hicieron en su día eran de orgullo, ¿sabes? Se hicieron y eran cosas bonitas, pero que poco a poco se dejaron morir, se dejaron destrozar, estábamos hablando antes de una plaza de Las Ares, que simplemente escuchando a la gente decía, deja esto arriba de la puerta porque esto es algo que nuestro de toda la vida, y lo tuvimos que dejar, y porque a lo mejor era lo más fácil era tirarlo y hacerlo otra cosa diferente, pero bueno, como ello era, pues es de identidad de esta plaza, pues se queda. Y son cosas que dices tú, escuchando a la gente del pueblo, se hace el 80% de tu programa, ¿entiendes? No tienes que inventarte mucho más. El tema de los jardines, el tema de la limpieza, eso está ahí. El apoyo a la educación, el apoyo a los estudiantes de nuestro municipio que están fuera de nuestro municipio cursando sus estudios. Pues es simplemente eso, es escuchar y escuchar. Y al final el vecino lo que quiere es que le solucionen los problemas exactamente, más sencillos. Embellecer nuestros pueblos, porque a ti te gusta tener tu casa impoluta, limpia, te gusta presumir de tu casa, y después te gusta presumir de tu pueblo, y después de tu municipio, y luego de tu isla, ¿no? Y eso es lo que quiere la gente lo que quiere es eso, y lo que tenemos que hacer nosotros es volver a escuchar. No podemos estar inventando nosotros las políticas, inventando nosotros vamos a hacer un castillo en las nubes, ¿no? Eso no lleva a nada. Y tenemos una ventaja en estas nuevas elecciones que se nos avecina, y es que, como te decía antes, tenemos una serie de hechos que demuestran un poco la línea que vamos a defender. No vamos a prometer nada, vamos a decir con hechos que podemos seguir haciéndolo. Hay una cosa que destaca mucho los vecinos de La Oliva, y es que cómo se ven los pueblos, que se ha notado el cambio en los pueblos.
había un común de abandono a los pueblos, y de cómo se ha llegado, cómo se le ha dado la vuelta a un pueblo que ya no es pueblo, que tiene que seguir siéndolo, que tiene que mantener su esencia, pero que en infraestructura, a pesar de ser un pueblo urbano y turístico, daba mucho que desear, como era el Cotillo. Cotillo es cada vez un orgullo mayor. Cotillo, que allí se desplaza toda Fuerteventura, Puerto del Rosario en peso en verano y ahora en Semana Santa. La gente ha notado el cambio, sobre todo ellos que van cada cierto tiempo, brutal, y que te lo transmiten. Las Ares, El Roque, Villaverde, La Oliva. Es un municipio amplio. Es decir, Tindaya, es que lo ven. No hace falta que no vincula tener un concejal por pueblo para que los pueblos estén atendidos. Lo hemos demostrado. Hemos demostrado que esa no es la fórmula. La fórmula es el compromiso, la cercanía, la humildad y mucho trabajo. Pues bueno, con eso nos quedamos. Nosotros llegamos al punto final. Seguramente nos veremos dentro de poco otra vez por aquí, se nos quedan muchos temas. Hay uno que a mí me hubiera gustado tocar, el muelle de Corralejo, cómo se ha marginado, cómo es posible que el muelle o el puerto más rentable de Puertos Canarios pues esté en esas condiciones, ya el de Playa Blanca pues prácticamente terminado. Hablaremos también de la capacidad de carga, que yo creo que es importante, de Lobos, de otras zonas del municipio, pero lo haremos seguro en una próxima ocasión, y antes de que arranque toda esa campaña electoral. Julio Santana, gracias por estar aquí, ha sido un placer. Luis, lo mismo, aquí tienen su casa para lo que deseen, y seguramente pues nos volveremos a sentar en esta mesa de redacción. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por la invitación y por darnos la oportunidad un poco de exponer también lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Nosotros llegamos al punto y final de nuestro programa de hoy. Ya saben que mañana tienen una nueva cita con turno de tarde. Hasta entonces, que sean felices.